ejemplo, el Cushing, que puede ser iatrogénico por exceso de glucocorticoides, pero el Cushing también puede ser producido por tumores que asientan en la cápsula suprarrenal o tumores que asientan en la hipófisis, ¿no es cierto? Por lo tanto, el diagnóstico de esto es quirúrgico y donde entra el uso de, por ejemplo, hidrocortisona. Entra allá donde empezamos a hacer la cirugía, el día de la cirugía y después de la cirugía, porque ya se convierte en una terapéutica de reemplazo hormonal. ¿Ya? Vamos a ver acá otro uso que es la llamada resistencia generalizada o síndrome de Crouzos a glucocorticoides. ¿Ya? Es una rara afección genética, generalmente está dada por mutación de algunos genes, donde se ve un aumento de la producción de ACTH. ¿Ya? Y esto trae aparejado un incremento en la concentración de cortisol, y no solo de cortisol, sino de aquellos precursores que también tienen actividad mineralocorticoide, ¿ya? Así como los andrógenos suprarrenales. Entonces, este síndrome de Crouzos cursa con ACTH alta, cortisol alto, actividad mineralocorticoide a partir de la aldosterona también elevado, y también circulación excesiva de andrógenos suprarrenales. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? Obviamente, lo primero que se ve es hipertensión, ¿ya? Por el tema de exceso de actividad mineralocorticoide, y esta hipertensión puede cursar o no con alcalosis e hipopotasemia, ¿ya? También el cuadro clínico está caracterizado por acné, hirsutismo y calvicie de patrón masculino, ¿ya? Y en las adolescentes hay irregularidades menstruales y también con oligomenorrea e infertilidad, ¿ya? Entonces, este síndrome de Crouzos se trata con altas dosis de dexametasona, ¿ya? Esta tiene la finalidad de normalizar la producción de cortisol y frenar, ¿no es cierto?, la producción de andrógenos suprarrenales o de precursores del cortisol. ¿Ya? Un uso clínico. El aldosteronismo, vamos a ver, esto ya es otra hiperfunción, pero de la parte glomerular, ¿ya? Entonces, el aldosteronismo primario, por lo general, es el resultado de una producción excesiva de aldosterona ocasionada por patología benigna y maligna. Cuando hablamos de patología benigna, hablamos de adenomas suprarrenales y también del cáncer suprarrenal, ¿ya? Esto es un hallazgo clínico que puede cursar con un cuadro muy, muy característico de hipertensión, debilidad y tetania, ¿ya? Y obviamente cuando tú haces los electrolitos en sangre ves que hay hipopotasemia y alcalosis, ¿no? Con un incremento notable de la concentración de sodio, ¿ya? Y obviamente hay hipertensión arterial también, ¿listo? Entonces, además también se ve en el aldosteronismo que hay una secreción excesiva de hormonas, no solamente de aldosterona, sino también de precursores o de análogos que tienen actividad mineralocorticoide como la desoxicorticosterona, ¿ya? ¿No? Entonces, esta actividad, este exceso de aldosterona y de precursores de hormonas que tienen actividad mineralocorticoide dan como resultado hipertensión, debilidad y tetania, ¿no? Además, hipopotasemia y aumento del sodio a nivel de plasma. ¿Listo? Esa es la parte primaria. Ahora hay un aldosteronismo llamado secundario. Esta también es un cuadro clínico que cursa con, ¿no ve? Se debe a disfunción, obviamente, de hormonas que dependen o de las que depende la secreción de aldosterona, ¿ya? El secundario tiene niveles muy bajos de renina plasmática y angiotensina. Esto prácticamente sella el diagnóstico, digamos, de aldosteronismo secundario, ¿ya? Entonces hay una alteración del cociente de aldosterona-renina, ¿ya? Entonces, el manejo tanto del aldosteronismo primario como del secundario es
dar espironolactona. Es un bloqueador del receptor de aldosterona que es muy útil y necesario. Obviamente, en el aldosteronismo primario, la cirugía, si es un adenoma ponte benigno o es un cáncer, la resección a veces puede ser factible. En ese caso, ese sería el tratamiento primario, digamos, ¿no? Y después regular a partir de reemplazos hormonales si fuera necesario, como una terapia a largo plazo. ¿Ya? Pero de primera intención, antes de la cirugía, tanto en el aldosteronismo primario, se debe de dar, obviamente, espironolactona. ¿Ya? Es el antagonista que detecta, o sea, que permite compensar el exceso de aldosterona, ¿no? Y, obviamente, saca al paciente de ese estado de hipertensión y, bueno, de todo el cuadro clínico que caracteriza. En el caso del aldosteronismo secundario, sí es un tratamiento, obviamente, a largo plazo, ¿ya? Dar espironolactona para mejorar el balance hidroelectrolítico. Muy bien. Ahora, vamos a ir viendo qué otros glucocorticoides, o sea, qué otros usos tienen los glucocorticoides, ¿ya? En algún caso sirve para el diagnóstico de síndrome de Cushing. Ya hay un síndrome de Cushing que a veces, digamos, se debe a una falla del ciclo o del eje hipotálamo hipofisiario suprarrenal, ¿ya? Entonces, para esto se utiliza una prueba llamada prueba de supresión con dexametasona, ¿ya? Se administra 1.5 miligramos de dexametasona por vía oral a las 11 de la noche y se hace una toma de muestra de plasma al día siguiente. El resultado, si es menos de 2 microgramos por decilitro, es normal, digamos, ¿no? Es decir, no hay Cushing. Pero si es mayor a 5 microgramos por decilitro, sí hay un síndrome de Cushing genuino, ¿no ves? Y esto, obviamente, es un diagnóstico diferencial de otras entidades que pueden cursar con el hipercortisolismo, ¿no ve? ¿Cuáles son estas entidades que pueden dar un aumento de cortisol? La ansiedad, la depresión, el alcoholismo, etc. ¿Ya? Que dan un síndrome de pseudo-Cushing. Pero el Cushing auténtico, con esta prueba llamada de dexametasona, se puede hacer un diagnóstico preciso, ¿ya? Se da a las 11 de la noche, vía oral, y a las 8 de la mañana al día siguiente, tú haces la detección y si está más de 5 microgramos por decilitro, la cifra de cortisol has hecho el diagnóstico de síndrome de Cushing. ¿Ya? Muy bien. Otros usos en cuanto a la clínica de los corticosteroides es la estimulación de la maduración pulmonar en el feto. ¿Ya? Ustedes saben de que la maduración pulmonar depende mucho de la secreción fetal de cortisol. ¿Ya? Entonces, cuando se prevé prematuridad, el tratamiento se debe hacer a la madre. ¿Ya? En el caso, se debe administrar betametasona intramuscular 12 miligramos antes de las 34 semanas, ¿ya? Especialmente cuando hay amenaza de parto prematuro. ¿Ya? Lo que se recomienda a veces es, antes de las 34 semanas, dar 12 miligramos de betametasona intramuscular, seguida de una dosis adicional de 12 miligramos 18 a 24 horas después del parto. ¿Ya? La betametasona permite como corticoide, glucocorticoide de acción larga o de acción prolongada, permite una mayor transferencia cuando se da la madre a través de la placenta hacia el feto y esto obviamente promueve la maduración pulmonar. Ya hay un estudio que dice que más de 10.000 bebés nacidos entre este periodo de tiempo de 23 a 25 semanas de gestación, cuando se han administrado a la madre el cortisol, obviamente se ha reducido la tasa de mortalidad por distrés respiratorio del recién nacido. ¿Ya? Y obviamente hay un mejor neurodesarrollo. O sea que no es solamente el tema respiratorio el que queda beneficiado, digamos,
También el neurodesarrollo de los bebés prematuros también es mucho mejor cuando hay un tratamiento oportuno. Muy bien, ahora, en general, te digo, hasta acá, digamos, son los usos más o menos circunscriptos a la parte endocrinológica y a eh, el embarazo, digamos, ¿no? Y lo que vamos a ver ahora es quizás el mayor espectro de uso clínico de los glucocorticoides eh, por sus propiedades antiinflamatorias, inmunosupresoras y obviamente de alteración hematológica como la alteración de la función leucocitaria, ¿ya? O sea, se utilizan en toda enfermedad que cursa con inflamación o exacerbación de la parte inmunitaria, ¿ya? Hablamos tanto de reumatismo como de trastornos inmunológicos como lupus eritematoso o enfermedad autoinmune como la tiroides de Hashimoto, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿se justifica el uso? Sí, les digo, especialmente cuando la respuesta inflamatoria puede causar un daño irreparable. ¿Estamos? Pero no descuidar el tratamiento específico, que es en realidad la patología de base, la que puede estar acompañada de gran componente inflamatorio. ¿Ya? Miren, aquí está en este cuadrito las indicaciones más frecuentes de los glucocorticoides, ¿ya? Y está el tratamiento antiinflamatorio e inmunosupresor como la primera indicación, todo proceso inflamatorio, todo tratamiento urgente de anafilaxia, angioedema y asma grave, ¿ya? El tratamiento también es importante en las neoplasias cuando se hace terapéutica o quimioradioterapia, ¿ya? Y obviamente patología neurológica, ¿no? Cuando se hace tratamientos, ¿no?, por problemas de hipertensión endocraniana o edema cerebral. Este es un cuadro que he sacado del caso y donde se observa todos los usos clínicos donde los glucocorticoides son quizás la terapéutica central, digamos, ¿no? Reacciones alérgicas, todas estas, asma, edema, picadura de abeja, dermatitis de contacto, enfermedad de suero urticaria, las trastornos vasculares, ¿no?, polimiositis, polimialgia reumática, artritis reumatoidea, enfermedades oculares, neuritis óptica, conjuntivitis alérgica. En las enfermedades gastrointestinales también, la enfermedad intestinal inflamatoria, como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, ¿no? También en la necrosis hepática subaguda, en trastornos hematológicos su uso es amplio y diverso, ¿no? Desde las anemias, leucemias, linfomas, ¿no?, la púrpura trombocitopénica idiopática para mejorar el recuento plaquetario, ¿ya? Ahora, en inflamaciones sistémicas, obviamente, están como parte esencial del tratamiento, sobre todo en insuficiencia respiratoria aguda y en la sepsis, ¿ya? Acompañan de manera obligatoria, si ustedes quieren, al tratamiento antimicrobiano. Luego las artritis, bursitis, tenosinovitis, los trastornos neurológicos amplios, ¿ya? Esclerosis múltiple, operaciones cerebrales, traumatismo encefalocraniano. El trasplante de órganos quizás son muy importantes. De esto vamos a ver después dónde actúan. Enfermedades pulmonares, renales, cutáneas, tiroideas, etc. Entonces, esto es un pequeño cuadro que resume los usos en trastornos no suprarrenales, ¿ya? Y que son, obviamente, mucho más amplios que en patología endocrina, ¿ya? Entonces, aquí está un poco el cuadro, que es una ayuda de memoria de acción glucocorticoide y mineralocorticoide de los compuestos tanto de acción corta, intermedia y prolongada, ¿no? Hemos dicho, los de acción corta tienen acción ambivalente, si ustedes quieren. O sea, tiene una potencia glucocorticoide y también tiene acción mineralocorticoide, ¿ya? Poquito menos la mineralocorticoide que la glucocorticoide, pero tienen ambas. Pero a medida que vamos avanzando en vida media, en
los de acción intermedia, por ejemplo, la prednisona o la prednisolona, empieza ya a debilitarse la potencia mineralocorticoide y empieza a potenciarse la acción glucocorticoide, ¿ya? Hasta llegar, por ejemplo, a la metilprednisona y la triamcinolona, que ya no tienen acción mineralocorticoide, ¿listo? Y obviamente los glucocórticos de acción prolongada son eminentemente fármacos que actúan a nivel o que tienen una potencia glucocorticoidea muy importante y cero acción mineralocorticoide. Y esto obviamente nos marca un poco la terapia de estos medicamentos de acuerdo a la gravedad, obviamente, y obviamente también nos hace considerar la necesidad a veces de utilizar glucocorticoides de acción corta por ciertos periodos de tiempo, de acción intermedia y de acción prolongada, ¿no? Esto con la finalidad de evitar los efectos adversos que a veces son muy peligrosos y que obviamente pueden limitar el uso clínico de estos compuestos, ¿ya? Déjeme ver a ver quiénes están por ahí pidiendo permiso y no les estamos dando todavía. Vamos a ver quiénes quieren ingresar. No. Vamos a tratar de meter a algunos más y bueno. Muy bien, estamos bien, ¿no? ¿Sí? ¿Se vuelve a ver? ¿Hemos vuelto al cuadro principal? Sí, ¿no? Sí, doctor, se observa. Muy bien. ¿Ya? Hay que tener en cuenta cuando uno utiliza, perdón, en la terapia de largo plazo, ¿no? Hay que primero ver cuáles son los corticosteroides a ser tomados en cuenta y obviamente hay que ver la forma de no complicar al paciente con efectos adversos, ¿no? Y aquí se plantea quizás dos estrategias. Uno, bajar la dosis al mínimo posible. Y dos, si es por largo tiempo, dar días alternos, ¿ya? Quizás eso pueda atenuar un poco los efectos adversos de una actividad acumulativa, ¿ya? Por ejemplo, recomendaciones cuando hacemos uso de los glucocorticoides, sobre todo, ¿ya? No se debe disminuir ni detener en forma abrupta, es decir, no interrumpir de manera abrupta. Lo que se hace es una supresión progresiva y gradual, ¿ya? Ahora, cuando utilizamos por largos periodos de tiempo, se debe pedir una radiografía de tórax, porque esta terapéutica puede exacerbar reactivar la tuberculosis latente, ¿ya? Hay que hacer siempre controles radiológicos de manera, si ustedes quieren, rutinaria para evitar una complicación como esta, ¿ya? Ahora, si los pacientes tienen alteraciones como diabetes, úlcera, osteoporosis, ¿ya? Y trastornos psicológicos, hay que poner siempre en la balanza riesgo-beneficio, ¿ya? Riesgo-beneficio. Ahora, en el caso de trasplantes, obviamente es una terapéutica importante porque reducen la expresión del antígeno injertado, ¿listo? Y lo que hacen es atenuar la actividad de los linfocitos T citotóxicos y obviamente atenuar la formación de anticuerpos por las células generadoras de anticuerpos que pueden mediar el rechazo de trasplantes. ¿No? En estos casos sí hay que monitorizar muy cercanamente el manejo de este tipo de, si ustedes tienen situaciones de trasplante. Muy bien, ¿hay toxicidad? Sí. Cuando se utiliza por cortos periodos de tiempo, es decir, menos de 2 semanas, no hay muchos efectos adversos previsibles, ¿ya? Sobre todo efectos adversos graves, ¿ya? Pero ¿qué se puede ver, digamos, antes de las 2 semanas? Hipomanía, alteraciones de insomnio, si hay úlceras pépticas pueden reactivarse, ¿listo? Pero esto es manejable si ustedes quieren. Pero el tema es que cuando usamos por más largos periodos de tiempo, de 2 semanas, puede haber ya depresión a nivel del sistema nervioso central y obviamente el desarrollo de estas cataratas subcapsulares
pueden ser muy difíciles de manejar. Y otra cosa, el riesgo de pancreatitis aumenta, ¿ya? Especialmente cuando son largos periodos de tiempo y sobre todo en dosificaciones muy altas. Muy bien. Mira, cuando utilizamos la hidrocortisona, que es un fármaco, digamos, uno de los más utilizados en terapias cortas, no hay mucho problema hasta las 2 semanas. Pero a partir de las 2 semanas ya puede haber el llamado Cushing iatrogénico. Y esto se ve en pacientes que son dependientes de corticosteroides, ¿no? Como los pacientes que tienen enfermedad reumática o pacientes que tienen lupus eritematoso, etcétera, ¿no? Entonces, una situación a ser considerada, más de 2 semanas puede haber riesgo de Cushing. Y otra recomendación es cuando hay pacientes en tratamiento largo, deben recibir altas dosis de proteínas, ¿ya? Sobre todo dietas enriquecidas en potasio y obviamente hay que dar suplementos de vitamina D, ¿ya? Se puede prever la toxicidad ocular a partir de inducción del glaucoma, puede presentarse, y también esta llamada hipertensión intracraneal benigna, ¿ya? Y también se puede detectar en usos largos, más de 2 semanas, la alcalosis hipopotasémica e hipoclorémica con aumento de la presión arterial. La supresión suprarrenal, esto sí hay que evitarlo, ¿ya? Una administración de más de 2 semanas puede producir supresión suprarrenal, sí. Ahora, ¿cuándo? Te das cuenta cuando hay síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas? Mira, hay un cuadro llamado de supresión, ¿no ve? Cursa con hipotensión, cefalea, fiebre, letargo, pérdida de peso, náuseas y vómitos, anorexia, ¿ya? Esto se produce cuando hace supresión brusca, ¿ya? Ahora, si vamos a suspender la terapéutica, hay que hacerlo de manera gradual y progresiva, ¿listo? O sea, esto, para evitar este síndrome, obviamente hay que detener la terapéutica de manera lenta, ¿ya? Hasta llegar a una dosis de reemplazo, nada más. Es decir, bajar la dosificación hasta que sea solamente la dosis de reemplazo, ¿ya? Ahora, se ha visto de que más o menos transcurren de 2 meses hasta un año para que el eje hipotálamo hipoficiario funcione de manera aceptable, de manera regulada, ¿listo? Y también se ha visto de que las concentraciones de cortisol endógeno a veces tardan en volver a la normalidad en 6 a 9 meses, ¿ya? Ahora, este síndrome de supresión suprarrenal también puede suceder cuando hay dependencia de los glucocorticoides. Es decir, en terapias a largo plazo, pese a que no se ha hecho una supresión brusca, el paciente empieza a mostrar estos síntomas cuando empiezan a bajar las concentraciones plasmáticas. Y esto sugiere una dependencia a los glucocorticoides. Precauciones entonces para que no pasen estas situaciones, ¿ya? Hay que controlar muy de cerca la glicemia, la glucosuria, los niveles de sodio, ¿ya? Y los niveles de potasio en el paciente, ¿listo? Hay que ver si no hay úlcera péptica activa o hay osteoporosis, ¿ya? O tal vez también hay infecciones ocultas, ¿listo? Ahora, ¿cuál es la precaución en terapias a largo plazo? Primero, hay que administrar de manera intermitente. ¿Qué corticosteroides? Los de acción intermedia, especialmente la prednisona, por ejemplo, ¿ya? Días alternos de manera intermitente, prednisona, ¿ya? Esto para atenuar posibilidades de efectos adversos por uso prolongado. Ahora, ¿hay contraindicaciones? Obviamente que sí, ¿ya? Es mucho cuidado en úlcera péptica, enfermedad cardíaca, infecciones como la varicela, tuberculosis, pacientes que tienen alteraciones mentales como psicosis, pacientes diabéticos, pacientes que tienen osteoporosis, hipertensión ventricular o glaucoma,
¿ya? Y pacientes que tienen también hipertensión arterial con insuficiencia cardíaca. Muy bien. Fíjate, vienen en diferentes presentaciones, quizás son utilizados como presentaciones locales, como aerosoles, como nebulizadores, especialmente en el caso del asma, y como terapéutica sistémica en varias afecciones, ¿no? O sea, hay de todo, fíjense. Lo que hay que tener cuidado es que los tópicos y los aerosoles no dan tanta complicación como los corticosteroides administrados por vía sistémica. ¿Ya? Muy bien, hasta acá los glucocorticoides. Ahora vamos a ver la actividad de los mineralocorticoides. ¿Ya? El principal mineralocorticoide es la aldosterona, y esto obedece a los niveles de angiotensina y de sodio, hemos dicho. ¿No ven? ¿Ya? ¿Dónde se sintetiza la aldosterona? A nivel de la zona glomerular en la corteza suprarrenal, ¿no ve? Y es estimulada por los niveles de ACTH y angiotensina. ¿Qué hace la aldosterona? Mira, favorece la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado distal, ¿ya? También en túbulos colectores y en glándulas salivales. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos de la aldosterona? Es que mantienen el equilibrio sodio-potasio en plasma, ¿ya? O sea, promueven la reabsorción de sodio y regulan la excreción de potasio. ¿Listo? Más o menos este es un poco el comportamiento farmacocinético. No hay unión a proteínas, se excretan en orina, ¿ya? En formas conjugadas sobre todo. Y otro mineralocorticoide, además de la aldosterona, es la desoxicorticosterona, ¿ya? Esta es una hormona precursora de la aldosterona. Esta es la secreción de 200 microgramos día. ¿Ya? Esta está regulada sobre todo por los niveles de adeno o la corticotropina. Y su secreción está notablemente incrementada cuando hay cáncer adenocortical. ¿Ya? Sobre todo, también se ve niveles altos de desoxicorticosterona en la hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Ya? Y un compuesto que es análogo, que es la fluidocortisona, es un esteroide potente. Esta fluidocortisona tiene acción glucocorticoide y mineralocorticoide. Quizás es el mineralocorticoide más utilizado, sobre todo en el tratamiento de la insuficiencia córtico suprarrenal, como habíamos visto, ¿no es cierto? Esta es la dosificación. Muy bien. Los andrógenos suprarrenales. Vamos a ver. Mira, hay un andrógeno que es el más importante, que es la DHEA, ¿no? Dehidroepiandrosterona se llama, ¿no? Y hay otros dos que son de menor importancia, que son la androstenediona y la testosterona, ¿no? Que se secretan a nivel de la cápsula suprarrenal, ¿ya? Los estudios sugieren que esta dehidroepiandrosterona puede tener actividades fisiológicas, ¿no? Ejerce su efecto fisiológico debido a la conversión periférica de este compuesto a andrógenos más potentes o a estrógenos que interactúan con receptores respectivos, ¿ya? También se ha visto de que esta dehidroepiandrosterona tiene efectos adicionales sobre el GABA y el glutamato en el cerebro, ¿listo? Y obviamente esto es responsable de acciones centrales y periféricas, ¿ya? Ustedes van a ver esto en los gimnasios, ¿ah? El DHEA, ¿ya? Ahora, algunos usos clínicos se ha visto de que es beneficioso en el lupus eritematoso y en mujeres que tienen insuficiencia suprarrenal, ¿ya? En humanos ha sido adoptada, les digo, en los gimnasios por los que son adeptos al fisicoculturismo, ¿no? Porque vienen asociados a veces a suplementos nutricionales y suplementos alimenticios. Ya sobre todo es parte de vitaminas y está en cápsulas junto con aminoácidos, digamos. ¿Ya? Ahora, obviamente incrementa la masa muscular en poco tiempo, qué sé yo, pero no se ha visto de que aumente la fuerza muscular. ¿Listo? Pero sí son capaces de desarrollar mayor cantidad de masa muscular, aunque no se sabe si realmente son infladitos nomás o son fuertes en serio, ¿ya?
Esto está prohibido por el Comité Olímpico Internacional porque muchos de los que hacen fisicoculturismo utilizaban esto, ¿no? De repente se veían cuerpos con masa muscular admirable, pero no explicaba, en muchos casos, el gimnasio, sino explicaba más el uso de fármacos, ¿no? Es el reflejo del uso de fármacos, ¿no? Como la de hidroepiandrosterona. Muy bien. Hasta ahí todo lo que son agonistas, sus tres, digamos, formulaciones, tanto en glucocorticoides como mineralocorticoides y como andrógenos suprarrenales. Ahora lo que vamos a ver, los antagonistas, ¿ya? O sea, compuestos que bloquean la acción de los glucocorticoides y de los mineralocorticoides, ¿ya? Vamos a ver cuáles son estos antagonistas. De los glucocorticoides hay dos grupos, ¿ya? Unos que inhiben la síntesis de los glucocorticoides y otros que inhiben al receptor de esteroides o bloquean la acción de los corticosteroides a nivel de su receptor. En el primer grupo, los que bloquean la síntesis o inhiben la síntesis, están unos 7 compuestos, ¿ya? La aminoglutetimida, el ketocorazol, el etomidato, la metilapona, el tirostano, la abiraterona y el mitotano. En cambio, en el otro grupo, donde están los antagonistas del receptor, solo hay un fármaco, que es la mifepristona, ¿ya? Esto es en cuanto a glucocorticoides. Ahora, en cuanto a mineralocorticoides, hay 3 compuestos que son antagonistas, ¿ya? La espironolactona, la eplerenona y la drospirenona. Ahora vamos a desarrollarlos uno por uno de manera sintética, ¿ya? Vamos a ver, el primer inhibidor de síntesis es la aminoglutetimida. ¿Qué es lo que hace este compuesto? Es que impide la conversión de colesterol en pregnenolona y obviamente tiene la función de neutralizar, si ustedes quieren, la liberación, la síntesis y la liberación de glucocorticoides, ¿ya? Ahora, ¿cuál fue el uso clínico principal de este fármaco, la aminoglutetimida? Era eliminar la producción de estrógenos en pacientes que padecían carcinoma mamario, ¿ya? Sin embargo, este mecanismo es mejor cuando se utiliza el tamoxifeno, por eso ha sido sustituido. Ya la aminoglutetimida, con esta finalidad terapéutica, ya no es muy utilizada, se ha reemplazado por el tamoxifeno, que es un inhibidor de la aromatasa y que también elimina la producción de estrógenos, ¿ya? Es un inhibidor hormonal, ¿ya? También, ¿cuál es el uso clínico de la aminoglutetimida? Ya que no se utiliza tanto en cáncer de mama. Se ha quedado como un fármaco para el tratamiento del síndrome de Cushing debido a tumores malignos de la glándula suprarrenal, especialmente aquellos tumores malignos que no responden al mitotano, ¿ya? Muy bien, esa es la aminoglutetimida. Otro fármaco es el ketoconazol. Este es un fármaco del grupo de los triazoles, pero que no ha sido suprimido como fármaco antimicótico, se ha quedado como un antagonista que inhibe la síntesis de glucocorticoides, pero además de esteroides suprarrenales y gonadales, ¿listo? Esto es a altísimas dosis. Luego se propone altísimas dosis. ¿Cuál es el uso clínico actual, digamos, de este compuesto? Es tratamiento del síndrome de Cushing, ¿ya? Pero altísimas dosis. Ya hay que ir administrando ketoconazol cada cierto tiempo. Se inicia con 200 miligramos al día. Cada 2 o 3 días se va duplicando la dosis hasta llegar a una dosis total de 1000 miligramos diarios y obtener esta inhibición de la síntesis de esteroides suprarrenales y gonadales, ¿ya? El problema es la hepatotoxicidad porque interactúa muchísimo con el sistema CYP3A4, ¿ya? Muy bien. El tercer fármaco es el etomidato, otro inhibidor de la síntesis. Este es un anestésico, pero inhibe la síntesis de esteroides a nivel de una enzima llamada 11-beta-hidroxilasa. ¿Ya? Este es el único fármaco que se administra por vía parenteral en el síndrome de Cushing grave, ¿ya? Obviamente las dosis
que son inhibidores de la síntesis, no son las dosis que uno logra para hacer sedación, o sea, son menores. Otro fármaco es la metilapona, este es un inhibidor selectivo de la hidroxilación de esteroides, interfiere con la síntesis de cortisol y corticosterona, ¿ya? Utilizado para el síndrome de Cushing. Es el único que puede utilizarse en el embarazo, ¿ya? Puede causar retención de sal y agua y hirsutismo, pero es el único habilitado para el uso en el embarazo, la metilapona. Otro fármaco es el trilostano. Este es otro fármaco que inhibe la síntesis de hormonas suprarrenales gonadales por inhibición de una enzima, ya la hidroxisteroide deshidrogenasa, ¿no? El uso principal es el síndrome de Cushing y tiene efectos gastrointestinales, pero obviamente sigue siendo un fármaco útil. En algunos casos se ha asociado a la aminoglutetimida para una inhibición mucho más eficaz. Otro fármaco es la abiraterona, es el fármaco más reciente quizás en ser aprobado. Tiene una acción de inhibición enzimática también, pero disminuye eficazmente la síntesis de cortisol, ¿ya? Y este fármaco ha sido utilizado en cáncer prostático refractario, ¿ya? Es un fármaco muy activo por vía oral y obviamente ha sido aprobado para el tratamiento del cáncer prostático residual o refractario. El mitotano es deriva de un insecticida, ¿ya? También es un fármaco antagonista indicado en el tratamiento del carcinoma suprarrenal, sobre todo en aquel cáncer que es muy avanzado y que es inextirpable, ¿ya? Obviamente es muy tóxico, pero sí tiene un efecto antitumoral importante, ¿ya? Un tercio de los pacientes que toman este compuesto han demostrado reducción de la masa tumoral. Obviamente, en Estados Unidos lo han retirado por su grave toxicidad, pero en algunos países todavía se sigue utilizando el mitotano, ¿ya? El segundo grupo de fármacos está representado por uno solo, que son los antagonistas del receptor, y el fármaco se llama mifepristona, ¿ya? Este es un antagonista del receptor de esteroides, ¿ya? Es un fármaco anticonceptivo y contragestivo. A dosis alta inhibe la activación del receptor. Este fármaco tiene buena unión a proteínas, ¿ya? Y obviamente el uso actual es pacientes con cáncer suprarrenal inoperables y que no responden a otras terapias, ¿ya? Es quizás el último eslabón en el recurso terapéutico en pacientes con cáncer suprarrenal. ¿Ya? Ahora veremos, son tres antagonistas de los mineralocorticoides, ¿ya? La espironolactona, vamos a analizar primero esta. Es el fármaco indicado en el aldosteronismo tanto primario como secundario, ya la dosis está especificada acá. Hay que tener cuidado de una reposición adecuada de sodio y potasio cuando se inicia el tratamiento, ¿ya? A largo plazo, también sirve para el tratamiento del hirsutismo femenino idiopático o secundario al exceso de andrógenos, ¿listo? Y obviamente es un diurético muy eficaz, ustedes saben de que se utiliza mucho en insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico y cirrosis hepática, ¿ya? Efectos adversos de la espironolactona, sí puede haber hiperpotasemia, arritmias cardíacas, anomalías menstruales, ginecomastia, sedación y algunos otros más. Otro antagonista de los mineralocorticoides es la eplerenona, otro antagonista utilizado en el tratamiento de la hipertensión arterial. ¿Ya? Este fármaco se ha visto que reduce la mortalidad en insuficiencia cardíaca, lo hemos visto cuando hemos analizado esta afección en la farmacología cardiovascular. Es algo más selectivo que la espironolactona. ¿Ya? El efecto adverso que puede causar es la hiperpotasemia leve, ¿no es cierto? Y finalmente la drospirenona es un anticonceptivo que también es un antagonista del receptor de aldosterona. ¿Listo? Y con esto
habíamos terminado el capítulo correspondiente y la actividad de las clases teóricas. Muy bien, ¿alguna pregunta, algún comentario? Si están todavía ahí, ¿no? Ahora, no sé si se me han ido, ¿no es cierto? Porque a veces ustedes duermen con los ojos abiertos, ¿no es cierto? ¿Ah? Bueno, ¿se entendió? Muy bien. El material de las clases teóricas lo vamos a subir, lo voy a subir a la plataforma del Classroom, ¿listo? Lo van a tener ahí a disposición.